última persona que estamos viendo de las fuentes del pecado, y vamos a ver al tremendo Judas Iscariote. Este es un claro ejemplo, de cómo un servidor se puede corromper, un servidor puede caer en pecado, un servidor puede caer pues ahora sí que en la iniquidad, ¿verdad? Sí. Y terminar en algo muy drástico, ¿sí? Como fue Judas. ¿Cómo terminó? Primeramente vamos a ver quién era Judas. Era un discípulo de Jesús. No era cualquier discípulo, era uno de los 12 cercanos. Había 3 grupos. Era un grupo de 5,000 que lo seguían. Era otro grupo de los 70, de los que mandó de 2 en 2. Y el último grupo, que era de los 12 más cercanos a Jesús, donde Jesús ya no les hablaba con parábolas, sino les hablaba directamente. Judas era uno de los 12 a los que Jesús les hablaba directamente. En Juan 12:6 vemos que Judas era un discípulo cercano a Jesús. De hecho, cuando está sentado en la última cena, él está tan cerca que es al primero al que Jesús le da el bocado de pan. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita enseguida. Entonces era un discípulo muy cercano a Jesús. Era el único que tenía las finanzas del templo, era el que tenía las finanzas del ministerio de Jesús, vaya, de lo que todo él hacía. Entonces era un empleado de confianza, ¿sí? No sé lo que es un empleado de confianza, un empleado en el que se depositan toda la confianza, muchas veces hasta sin hacer ninguna clase de inventario. ¿Por qué? Porque es una persona de tu total confianza, ¿sí? Entonces, dice aquí que nadie se atreve muchos no se atreven a poner esto. Juan lo saca a flote en el Evangelio de Juan, dice, era un ladrón y sustraía, ¿sí? Los otros nomás ponían la historia, ¿sí? Y lo que Jesús le contestó, pero Juan todavía le dice, no, es que era un ladrón, ¿sí? Y la realidad es que sí lo era, ¿sí? Entonces, estamos viendo las fuentes del pecado. Entonces, primeramente, como era el tesorero, primeramente vamos a ver la avaricia que Judas llega a tener. Esa es su primer fuente del pecado, la avaricia, el amor al dinero. La Biblia dice Jesús que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la base del narcotráfico? El amor al dinero. ¿Por qué dice la Escritura que para un rico es muy difícil entrar al reino de los cielos? El amor al dinero, no porque tenga dinero, sino por el amor al dinero, ¿sí? Entonces vemos en muchos problemas de la sociedad actual de hoy en día, vemos que uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad de hoy en día es el amor al dinero, ¿sí? La nueva juventud hoy en día, no todos, unos cuantos nada más, de los que se pierden, son dados al amor al dinero. Quieren el dinero fácil, quieren ganar mucho dinero, no quieren trabajar. Ese es uno de los principales problemas, ¿sí? Que ya no quieren trabajar, pero sí quieren ganar mucho dinero. Y buscan formas, buscan medios, buscan muchas formas de poder ganar dinero fácil sin tener un trabajo, ¿sí? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? A no ser ociosos, a no ser perezosos, ¿sí? Pero vemos cómo Judas encontró una forma de poder llegar a tener mucho dinero sin tener un esfuerzo, ¿sí? Y esto hace que su corazón empiece una avaricia, es una debilidad que se apodera por momentos
de su ministerio en este caso, porque tenía un ministerio de la tesorería, tenía un liderazgo de tesorero, ¿sí? Y esta debilidad se apodera de él, ¿sí? Luego se apodera también de de esa cercanía que tenía con Jesús. Eh, la debilidad de la avaricia lo llega a dominar por completo, por completo. Entonces vemos cómo en lugar de apartar su corazón del dinero y acercar su corazón a Jesús, él se llena la forma cómo obtener más y más dinero. ¿Cómo puedo llegar a tener más dinero sin trabajar, sin tener grandes esfuerzos? ¿Sí? Entonces, esto lo hace dudar, lo hace apartarse de Dios. Conforme él más iba creciendo en esa debilidad, él se iba apartando cada vez más del grupo. Él se iba alejando cada vez más de su grupo de los 12 amigos, de la relación que tenía con Jesús. Entonces, esto nos lleva a la vida actual de hoy. Cuando nosotros somos seducidos ante nuestras debilidades, ¿sí? Somos apartados del grupo. Somos seducidos por esa debilidad, ¿sí? Y esa debilidad toma el lugar que le pertenece a Jesús, esa cercanía que está entre Jesús y nosotros. Ya no hay una cercanía, sino una separación, ¿sí? Se va haciendo cada vez más la distancia más lejos. Otra debilidad que tenía este Judas, lo vemos, es el deseo de poder. El deseo de poder. ¿Cómo vemos a este Judas que tenía deseos de poder? Porque mira, primeramente, él creía que Jesús iba a ser una especie de revolucionario, que Jesús iba a ser una especie de revolucionario que iba a tomar el poder por las armas, que iba a poder independizarse de los romanos por la fuerza, ¿sí? Eso era lo que Judas tenía. Entonces Judas dice, la lógica de Judas es: si yo permanezco cerca de él, eso me va a dar poder, me va a dar un puesto político, ¿sí? Que era lo que Judas más anhelaba. Aparte del amor al dinero que tenía, él anhelaba poder. ¿Cuántas personas por amor por un deseo de un puesto político, de un buen hueso en el gobierno, han hecho tantas tonterías, ¿sí? Y han corrompido hasta su alma por el deseo de poder? El deseo de poder muchas veces corrompe a la gente. La gente puede tener las intenciones más buenas, puede llegar a querer ayudar mucho a la gente, pero una vez que ha obtenido poder, su mentalidad cambia. Lo vemos en la sociedad de hoy en día tan normal, ¿sí? Tantas consejerías sobre el poder, sobre manipular a la gente, sobre salte con la tuya, pura consejería de esa. Vemos hoy en día, no digo que toda, pero una parte de la consejería basura que podemos llegar a encontrar en el internet es primero yo, después yo y luego yo. Entonces, este deseo de poder fue lo que rompió la gota que derramó el vaso, ¿sí? Esta debilidad, Jesús, fíjese una cosa, fíjese el peligro de un ministro de Dios cuando no logras apartar tu debilidad en el ministerio. Cuando caminas en el ministerio a un lado de Jesús, junto con tu debilidad. Cuando no vences esa debilidad, sino que eres seducido por el pecado. Hay mucha gente que quiere burlarse de Dios, queriendo caminar a un lado de Dios, pero
al mismo tiempo ser seducido por esa debilidad. En algún momento, fíjate bien lo que te voy a decir, en algún momento esa debilidad nos va a seducir por completo y vamos a terminar siendo apartados del camino de Dios. Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves al otro. O sirves a Dios o sirves a la brujería. O sirves a Dios o sirves al dinero. O sirves a Dios o sirves al poder. O sirves a Dios o sirves a la santería. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Eso es imposible. No se puede. Y muchas veces decimos, es que nadie se va a dar cuenta, es que nadie... Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y siempre hay una consecuencia para el pecado. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? Que Judas nunca se apartó de su debilidad, nunca se apartó de la maldad. Quiso caminar con su debilidad, que en este caso fueron dos: la debilidad al dinero, el amor al dinero, y la necesidad de poder. Él quiso caminar con esas dos debilidades al mismo tiempo que caminaba con Jesús. En un punto, Judas termina siendo seducido por la maldad, seducido por el pecado, seducido por el poder que tenía. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a una pregunta: ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que nos motiva? O más aún, ¿qué esperamos de Dios? Porque esto fue lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús. Judas esperaba algo, esperaba un puesto político y esperaba una buena suma de dinero, que lo sacara a lo mejor de esa vida de pobreza que a lo mejor tuvo en un tiempo. A lo mejor él dijo: ya no vuelvo al rancho. Aquí en la ciudad, aquí me quedo con el hueso. O a lo mejor vivía en la ciudad en un puertito pequeño y dijo: ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ese departamento. Aquí voy a agarrar hueso. Entonces ese amor al dinero es lo que lo hace traicionar a Jesús. Cuando él ve que Jesús no era lo que él esperaba, que no era el revolucionario aquel que iba a tomar por la fuerza toda la sociedad de aquel entonces, sino que Jesús empieza a hablar del perdón, empieza a hablar de amar a los enemigos, empieza a hablar de cargar el manto a los romanos más tiempo, 2 millas. Entonces Judas se decepciona. Pero se decepciona de una idea errónea que él tuvo, no de lo que Jesús era, sino de una idea errónea que él tuvo. De eso es de lo que se decepciona Judas. Y esto nos lleva al siguiente versículo. Vámonos a Juan 13:27. Dice la escritura en Juan 13:27, en lo que lo haya se lo leo. Dice: y después del bocado, está hablando de la última cena, dice: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, después del bocado, dice: Satanás entró en él. Fíjate los peligros que tenemos nosotros como ministros. Querer caminar con Jesús al mismo tiempo que caminamos con el pecado. En un punto, Judas fue seducido por completo por ese pecado, al punto que dice que en cuanto él come el bocado, dice: Satanás entró en él. Un demonio entró en él, que fue el que armó todo el plan de traicionar a Jesús, Judas en realidad fue nada más el medio. Fue una persona que se descuidó. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque nos puede pasar a ti y a mí. Queriendo caminar con el pecado y con Jesús al mismo tiempo. Y en un punto podemos llegar a ser seducidos por el pecado. Y en un punto, lo que enfrentaba Judas se llamaba opresión. Cuando era seducido por lo que robaba o por su deseo de poder, ¿sí? Que lo llevó a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces,
eso lo consume a Judas. Eso lo consume por completo. Entonces, a nosotros estamos propensos también a que si queremos caminar con Dios y queremos caminar con el pecado al mismo tiempo, en un punto podemos llegar a ser seducidos por esa debilidad.